Hola hermanos, bendiciones, bienvenidos a una nueva transmisión de este programa a través de la Biblia. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da, esta bella bendición que nos da de poder reunirnos nuevamente a través de este medio y juntos poder estudiar la palabra de Dios. Como dice el nombre de este programa, a través de la Biblia, es un viaje que nosotros queremos realizar estudiando cada uno de los libros de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, haciéndolo de una forma panorámica que nos va a permitir poder tener más claro el contenido de cada uno de los libros de la Biblia. Así que le invito, le animo a que pueda sumarse cada día a las transmisiones de este programa, que juntos podamos aprender más de la palabra de Dios y que juntos podamos cada día descubrir lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, es útil para cada uno de nosotros. Y nunca está de más saber de la palabra de Dios, nunca está de más estudiar, poder destinar algunos minutos de estudio al día de la palabra de Dios. Así que le invito a que pueda sumarse a esta transmisión. El día de hoy nos toca hablar acerca del libro de Números. Hoy haremos la panorámica del libro de Números. Y en primer lugar vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su asistencia, su compañía y que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes, despejar nuestros pensamientos y que podamos aprender de la palabra de Dios el día de hoy. Así que le invito a que podamos orar y juntos comenzar este estudio bíblico. Gracias te damos, Dios, en esta hora por la oportunidad que nos das de poder reunirnos nuevamente en torno al estudio de su palabra. Queremos que su Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, que pueda enseñarnos, que pueda instruirnos, Señor, y que a través de estos minutos que nosotros podamos tener de estudio de tu palabra, tú puedas fortalecer nuestra vida, que esto sea un alimento espiritual para cada uno de nosotros, que sea una riqueza de conocimiento y una riqueza espiritual para cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, en esta hora por esta bendición. Bendiga a cada uno de los hermanos que pueda estar escuchando y pueda estar alimentándose, nutriéndose de este alimento espiritual. Gracias te damos en esta hora y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos entonces el día de hoy nuestro estudio panorámico y vamos a hablar acerca, en primer lugar, vamos a hablar acerca de las fiestas solemnes, un poquito acerca de las fiestas solemnes de el pueblo israelita. En el estudio anterior, en la panorámica del libro de Levítico, mencionamos que el día de hoy íbamos a hablar un poquito acerca de las fiestas solemnes, ya que las mencionamos, pero no hablamos en detalle acerca de ellas. No vamos a hacer un estudio profundo, pero sí vamos a hablar un poquito acerca de ellas. Las fiestas de los judíos, las fiestas del pueblo de Dios, conmemoran hitos importantes dentro de su historia. Nos hablan de su historia, nos hablan de su relación con Dios. Dios es soberano y Él actúa en la historia del ser humano. Específicamente hay una historia, la vemos en la Biblia, una historia entre Dios y el pueblo de Israel. Y obviamente la historia del pueblo de Israel está marcada por la presencia de Dios, por los actos de Dios en, eh, en relación al pueblo de Israel, en beneficio del pueblo de Israel. Entonces las fiestas marcan estos hitos importantes, como Dios interviene en la historia del pueblo de Israel. Tenemos, por ejemplo, el día de reposo, un día conmemorativo para el pueblo de Israel, un día a la semana. La escritura nos habla acerca de que Dios descansó en el séptimo día después de haber creado los primeros 6 días. Nos vemos en el libro de Génesis a un Dios creador y un Dios ordenado que del caos y del desorden comienza a crear, comienza a formar las cosas y todo con un orden, ¿cierto? Mediante un orden. Y finalmente el texto nos dice que Dios descansa. Obviamente nosotros entendemos o sabemos que Dios no se cansa. Pero sí dice la escritura que Él apartó un día, el séptimo día, Él descansó de toda obra creadora y lo santificó y lo apartó. Así también el pueblo de Israel guarda este día, el día sábado, porque la ley también, la ley de Moisés lo establece como el cuarto mandamiento, guardar el día de reposo.
Entonces, para el pueblo de Israel tiene una significancia este día, algo muy importante. Bueno, todas estas fiestas, días conmemorativos del pueblo de Israel son importantes porque hablan acerca de su historia, hablan acerca del carácter de Dios, hablan acerca de los mandamientos de Dios en este caso, nos habla acerca, nos recuerda la creación, cómo Dios creó, el día que Dios apartó, santificó para descansar y como también dentro de la ley de Moisés también se demandaba que un día se apartara, ¿cierto? Se guardara un día, ¿cierto? Para descanso, así como Dios lo hizo también después de los 6 días de la creación. También tenemos la Pascua y yo creo que, bueno, la Escritura nos habla acerca de que esto es un evento muy importante, una celebración muy importante para los judíos. Esta fiesta celebraba la liberación de Israel por parte de Dios de la esclavitud en Egipto. El pueblo de Israel vivió esclavizado, ya hablamos de ello cuando estudiamos en la panorámica del libro de Éxodo. El pueblo de Israel estaba siendo esclavizado, estaba siendo oprimido, vivía una vida de sufrimiento en Egipto. Y la Pascua sucede en este periodo, en este tiempo en donde Dios está obrando a favor de los judíos. Recuerden que estas fiestas marcan hitos importantes dentro de la historia. El pueblo de Israel como pueblo de Dios, como el pueblo del pacto, vivió y fue testigo del poder de Dios. Fue testigo en parte del carácter de la naturaleza de Dios, de la majestad de Dios, del poder de Dios. Vemos cómo Dios los sacó de Egipto por medio de estas grandes señales, plagas para los egipcios. Y el pueblo de Dios, en medio de toda esta demostración, Dios manda al pueblo de Israel que celebre esta fiesta, se convierte en una fiesta, en un día, en un momento conmemorativo para el pueblo de Israel que iba a celebrar año tras año. Vemos también en esta celebración la cena del Cordero Pascual, cómo este Cordero es sacrificado, cómo la sangre representa la sangre de Cristo que se entregó en la cruz y murió por los pecados de la humanidad. Obviamente eso no significaba para los judíos porque esta fiesta reflejaba o conmemoraba este hecho, la salida del pueblo de Israel de Egipto, desde la esclavitud hacia la libertad en el desierto. Pero más adelante vemos que esto tipificaba la muerte del sacrificio de Jesucristo. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos cómo estas fiestas o estos hechos dentro de la historia del pueblo de Israel marcan un hito importante dentro de su historia y son días o son escenas o son situaciones que el pueblo de Israel va a incluir dentro de su calendario para poder celebrarlas año tras año. La fiesta de los panes sin levadura celebraba la liberación de Israel por parte de Dios de la esclavitud en Egipto. Incluye un día de las primicias por las cosechas de la cebada. La fiesta de la Pascua y los panes sin levadura se celebraban simultáneamente. Y como les decía, recuerdan este evento importante, la salida de Israel de Egipto. Las primicias, la fiesta de las primicias, esto era el propósito, alabanza a Dios por la cosecha y dedicación de la primera porción de las cosechas posteriores, ¿ya? O sea, el trigo. Eso era ese propósito tenía esta fiesta, la de las primicias. La fiesta de las semanas, la fiesta de Pentecostés. Otra fiesta importante, yo creo que la Pascua, Pentecostés ya son fiestas que son más conocidas, ¿cierto? Porque el mismo Nuevo Testamento las menciona. Y Pentecostés, podríamos decir, es muy famosa porque nos habla acerca de la venida del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y Pentecostés tenía como propósito que 50 días después de la Pascua conmemora el encuentro entre Dios y Moisés en el monte Sinaí y la entrega de la ley al pueblo de Israel. Entonces aquí vemos Pentecostés como una fiesta muy importante porque conmemoraba
ese encuentro entre Dios y Moisés en el monte Sinaí. ¿Recuerdan el episodio del capítulo 19 de Éxodo, cuando la presencia de Dios, la naturaleza de Dios podríamos decir, la esencia, la naturaleza misma de Dios, la presencia misma de Dios, se manifiesta ahí en el monte Sinaí, se posa en el monte Sinaí. Allí es donde el pueblo de Israel recibe las tablas de la ley, el decálogo, los 10 mandamientos. Entonces, esta fiesta Pentecostés celebra, también conmemora ese hito importante dentro de la historia del pueblo de Israel. Y es en esta fiesta que 50 días después de la Pascua es donde en el Nuevo Testamento nosotros vemos cómo en ese día, en esta fiesta, el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos. Entonces aquí vemos también muchas conexiones. Jesucristo muere en una fiesta muy importante, la fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua. Jesucristo estuvo 40 días con sus discípulos después de su resurrección, estuvo 40 días más. Él promete, Él hace esta promesa a sus discípulos que era necesario que Él ascendiera a los cielos, era necesario que Él se fuera para que viniera otro consolador, hablando acerca del Espíritu Santo. 10 días después que Jesucristo ascendió a los cielos, en la fiesta de Pentecostés, desciende ese consolador, desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos. Entonces, aquí vemos conexiones entre las fiestas de los judíos y eventos importantes que marcan la historia de, podemos decir, la historia de la iglesia, la historia del cristianismo. Obviamente, la muerte de Jesucristo, pero también el origen de la iglesia en el avivamiento que se vive en Pentecostés con la llegada del Espíritu Santo. También tenemos la fiesta de las trompetas, y el propósito de esta fiesta era el comienzo del año civil, toque de trompeta o chofar. Ahí está, ese era el instrumento que tocaban los israelitas, el chofar, que en algunas iglesias es muy conocido este instrumento y muy añorado por muchos el poder tocar estos instrumentos en las iglesias del día de hoy. También está el día de la expiación, que se realizaba para la expiación por los pecados de la nación. El capítulo 16 del libro de Levítico nos habla acerca del día de la expiación, cómo el sumo sacerdote hacía expiación. Recuerden, se hacía un sacrificio, la sangre se rociaba en el altar para el perdón de los pecados de la nación. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para poder hacer expiación del pueblo de Israel. Y eso significaba un año de perdón. Entonces, una vez al año se celebraba esta fiesta, el Yom Kippur, el día de la expiación. Y también tenemos la fiesta de los tabernáculos, celebración de la liberación de Israel de Egipto y por la provisión de Dios durante la peregrinación en el desierto, que es lo que vamos a ver el día de hoy, el libro de Números, que nos habla acerca de la peregrinación en el desierto. Entonces la fiesta de los tabernáculos, lo que se celebraba era, eh, eh, se realizaba, podríamos decir, eh, los israelitas o los judíos acampaban en carpas, ya tal cual lo hicieron sus antepasados. Los israelitas cuando salieron de Egipto al desierto y acampaban en tiendas ahí en el desierto. Esta fiesta de los tabernáculos, los judíos realizan esta misma práctica. eh, eh, Acampan al aire libre, ¿ya? Y recordando ese periodo, ese tiempo en donde el pueblo de Israel estuvo en el desierto acampando, ¿cierto? Mientras peregrinaba en el desierto. Y tres de estas fiestas que eran importantes, tres de estas fiestas, como lo son Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, se realizaba una peregrinación en Jerusalén. Estas tres fiestas se realizaban en peregrinación a Jerusalén. Estas son las fiestas más importantes para los judíos.
Entonces, esto es todo esto que hemos mencionado, todo esto que hemos hablado acerca de las fiestas solemnes, lo que quería poder lo que quería poder hablar acerca de esto es que cada una de estas fiestas marcan un hito importante dentro de la historia, nos hablan de un evento importante dentro de la historia del pueblo de Israel. Las fiestas no son porque sí, sino que tienen una razón y tienen un trasfondo histórico muy importante, como lo acabamos de mencionar. Y hoy comenzamos a hablar acerca del libro de Números. El libro de Números tiene como nombre en hebreo Bemidbar o Bamidbar, que significa en el desierto. Ese es el título en hebreo. Recuerden, la Biblia, perdón, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Ahora, cuando se traduce al griego, su nombre en griego, su título cambia y se le coloca aritmoi. Ese es el título en griego. Recuerden, la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, cambió el título a aritmoi, que quiere decir números. De ahí viene la palabra aritmética, ¿ya? Entonces, originalmente se llamaba Bemidbar o Bamidbar, que significa en el desierto, porque el primer versículo del libro de Números dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, o sea, en el desierto. Así se llamaba originalmente el libro, pero al traducirlo al griego se llamó Aritmoi, que posteriormente cuando se traduce, se hace la versión latina de la escritura y cuando se traduce el libro de números se le coloca el nombre de numeri, que quiere decir números. Entonces, de ahí viene el título que nosotros poseemos hoy en día en la actualidad o como conocemos este libro, como conocemos a Bamidbar, lo conocemos con el libro de números. Porque en primer lugar, Bamidbar fue traducido a aritmoi al griego y de aritmoi fue traducido al latín como numeri. Y de ahí proviene el título números. Ahora, al igual que Éxodo, al igual que Levítico, números o aritmoi en griego no es una traducción literal de Bamidbar, que es en el desierto, sino que más bien es una traducción o es un título que se le otorga debido a los censos que se mencionan en el libro de números. Un primer censo y un segundo censo ya casi finalizando el libro. Por eso que se nos habla acerca de, o se nos menciona o se coloca el título de números. Ya no es una traducción de títulos de forma literal o equivalente. Sino que más bien indica lo que contiene el libro. Si bien el tema del libro de números no es números, no son los censos, ¿ya? Pero aún así se les tradujo con ese título. ¿Quién es el autor del libro de números? Lo hemos dicho y lo hemos mencionado en cada uno de las panorámicas que hemos hecho anteriormente. El autor es Moisés. Moisés es el autor del Pentateuco, de los primeros 5 libros. Lo menciono todas las veces que comenzamos estos estudios porque quizás más de alguno no ha podido sintonizar los programas anteriores, quizás se están sumando nuevos auditores que están escuchando el programa y no han podido escuchar las razones del por qué decimos que Moisés fue el autor. En primer lugar, Moisés tenía la capacidad, ¿cierto? Moisés tenía la capacidad, en Hechos nos habla que él fue criado en toda la sabiduría, instruido en la sabiduría y conocimiento de los egipcios. Tenía las capacidades, no como la alta crítica, que era un grupo de racionalistas del siglo XIX, 18, 19, que teólogos que comenzaron a estudiar o analizar la escritura eliminando todo elemento sobrenatural y específicamente se centraron en los escritos del Pentateuco, los primeros 5 libros, y analizaron que hay muchas cosas que no
no concordaban. Por ejemplo, ellos decían que Moisés no pudo haber sido el escritor, que Moisés, para ellos, para ellos ni siquiera Moisés fue un personaje histórico real. Para ellos la historia que se nos cuenta en estos primeros 5 libros fue una compilación de documentos que fue hecha por el escriba Esdras, ya el mismo Esdras que nosotros vemos en la escritura. Para ellos fue él quien compiló toda esta documentación que ya existía por tradición, pero que no refleja un relato histórico verdadero o genuino, ¿ya? Entonces muchos de estos críticos racionalistas consideraron que Moisés no es el escritor del Pentateuco, pero nosotros como considerando la evidencia interna, o sea, la evidencia bíblica como la evidencia externa, podemos decir y consideramos que Moisés es el autor. Moisés es el autor porque nosotros consideramos en primer lugar que la escritura, la palabra de Dios es palabra de Dios, es inspirada por Dios, y tenemos el relato del mismo Pentateuco que menciona a Moisés como el autor, de textos del Antiguo y del Nuevo Testamento que mencionan a Moisés como el autor, el mismo testimonio de Jesucristo ahí en el Evangelio de Lucas, que nos menciona cuando Jesucristo se refiere a los escritos de la ley y a los profetas. Él dice, tienen a Moisés y a los profetas, refiriéndose a los primeros 5 libros con el nombre de Moisés, dando a entender la autoría, la autoridad de Moisés sobre estos primeros 5 libros. También tenemos la evidencia externa, o sea, la literatura intertestamentaria entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, libros que no pertenecen al canon obviamente, pero que sí informativamente o que sí en su contenido nos ofrecen información, nos ofrecen datos y nos dan a entender que ellos también consideraban, los escritores o esta literatura considera a Moisés como el autor de los libros de la ley. Tenemos la tradición judía que apoya esta postura de autoridad mosaica, y también tenemos la tradición o tenemos la postura cristiana, la postura eclesiástica cristiana que dice que Moisés fue el autor de estos libros. Entonces tenemos evidencia tanto interna bíblica como externa extra bíblica que nos presenta a Moisés como el autor. Su fecha de escritura fue entre los años 1445 a 1405, periodo en el cual el pueblo de Israel estuvo en peregrinación en el desierto. Ahora, este libro, el libro de Números, nos habla y abarca prácticamente 40 años del pueblo de Israel en el desierto. Cuando termina el libro, el pueblo de Israel termina ya en las fronteras, en el lado oriente del río Jordán, de las riberas del río Jordán. Solamente tenían que cruzar el río Jordán y entrar ya de lleno a la tierra prometida, a Canaán, el territorio que Dios les había prometido. Entonces vemos que están en los límites de la tierra para entrar. Por lo tanto, número lo podemos situar en el 1405 antes de Cristo. Esa es la fecha que nosotros podemos situar el libro de Números. Recordemos, el tabernáculo había sido construido un año después de que el pueblo de Israel sale de Egipto. Un año en donde el pueblo de Israel estuvo asentado en el monte Sinaí. Números cubre un periodo de tiempo de 40 años aproximadamente. Números fue escrito en el año final de la vida de Moisés. Los acontecimientos del capítulo 20, versículo 1 hasta el final ocurren en el año número 40 del Éxodo. El relato termina con Israel establecido en el lado oriental del río Jordán, al otro lado de Jericó, el cual es el lugar desde donde la conquista de la tierra de Canaán comenzó. Eso lo vemos en Josué capítulo 3, Josué 3, capítulo 3, capítulo 6, cuando la primera ciudad que ellos toman en la tierra de Canaán es Jericó. Bueno, vamos a verlo
eh, aquello cuando estudiemos la panorámica del libro de Josué. El libro de Números debe ser fechado, como hemos dicho, en el 1405 a.C., debido a que es fundamental para el libro de Deuteronomio, y Deuteronomio está fechado en el mes 11 del año 40, después del éxodo desde Egipto hacia la libertad. Entonces, vemos que el libro de Números ya fue escrito eh, en el último año de la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto. El tema y propósito de este libro. El tema es la peregrinación en el desierto. Ese es el tema. Vemos cómo el pueblo de Israel, después de salir de Egipto y estar asentado ahí en el monte Sinaí durante un año, el pueblo de Israel sale, ¿ya? El pueblo de Israel sale al desierto y peregrina mucho tiempo. Este libro nos menciona los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en peregrinación hacia la tierra prometida. Número fue escrito para contar por qué Israel no entró a la tierra prometida inmediatamente después de salir del monte Sinaí. Si el pueblo de Israel estuvo un año en el monte Sinaí, el pueblo de Israel después de salir de ahí no tendría que haber vagado tanto tiempo o a haberle costado tanto tiempo el poder llegar a la tierra prometida, llegar a Canaán y tomar posesión de ella. Pero aquí el libro de Números nos menciona el por qué estos 40 años, el por qué tanto tiempo de peregrinación en el desierto. Y de hecho se puede utilizar otra palabra que es por qué 40 años por qué el pueblo de Israel estuvo vagando 40 años en el desierto. Ilustra el requisito de fe que Dios pone a su pueblo, sus castigos y juicios por rebeldía, y cómo su plan progresivo se realizó por fin. Una de las características de este libro, si bien el propósito es mostrando el por qué Israel no entró a la tierra de Canaán, no entró a la tierra prometida, eh, uno de los temas o las características principales que pudiéramos mencionarlas como el tema principal de Números sería no la peregrinación al desierto, sino que sería el tema la murmuración en el desierto. Y eso obviamente marca el propósito del libro, que es demostrar del por qué Israel no entró a la tierra prometida, a causa de esta característica importante principal del pueblo de Israel que sostuvo en el desierto, la murmuración. Versículos claves que el libro de Números posee. Números capítulo 6, versículos 24 y 26 nos dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La bendición sacerdotal, como se le conoce a estos versículos. Números capítulo 12, versículos 6 al 8 nos dice: Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Un versículo clave porque nos habla acerca de la íntima comunión que tenía Moisés con el Señor, que hablaba cara a cara con él, pero también de la característica que les mencionaba anteriormente, de cómo el pueblo murmuraba, de cómo el pueblo hablaba a espaldas de Moisés, hablaba a espaldas de sus líderes, hablaba en contra de él y en contra de Dios. Por eso que este versículo es clave, porque nos da a entender esta realidad del pueblo de Israel. Y Números capítulo 14, versículo 30 al 34 es un capítulo clave, no tan solamente en el libro, sino dentro de la historia del pueblo de Israel. En todo este tiempo de peregrinaje, de este año que el pueblo de Israel lleva siendo libre desde que Dios lo sacó de Egipto. Este es el punto de quiebre, eh, desde que Dios los saca de la esclavitud
hacia la libertad. Este es el punto de quiebre que hace que el pueblo de Israel pague sus consecuencias vagando por el desierto, peregrinando en el desierto estos 40 años. Capítulo 14, versículo 30 al 34 nos dice: Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jeffoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vues- en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Aquí vemos una porción clave, unos textos claves que nos hablan acerca del por qué. En estos versículos vemos el tema de este libro, las murmuraciones, esta característica del pueblo de Israel, cómo ellos se comportaban, cómo ellos reaccionaban frente a diversas situaciones. Obviamente ellos murmuraban, ellos hablaban en contra de sus líderes, ellos siempre consideraban que estaban mucho mejor en Egipto siendo esclavos que estando en el desierto y siendo libres. Entonces vemos que estos versículos, el capítulo 14, versículo 30 y 34, nos puede resumir el libro de Números o nos puede resumir la historia del pueblo de Israel. Nos habla acerca de la incredulidad del pueblo, nos habla acerca de cómo el pueblo despreciaba las promesas de Dios, despreciaba el cuidado de Dios de ellos. Y vemos cómo aquí el pueblo de Israel cava su propia tumba, cómo ellos cavan su propia tumba. Aquí vemos el por qué ellos no entraron a la tierra prometida, por qué esta generación no entró, por qué esta generación pereció en el desierto. Entonces aquí vemos en estos versículos puntos clave que nosotros los vamos a ver reflejados no tan solamente en este libro, no tan solamente en este periodo, en este periodo de la historia del pueblo de Israel, sino que a lo largo de la historia del pueblo de Israel, que va a ser una constante dentro de su comportamiento. Y que obviamente esto va a causar consecuencias tanto a corto como a largo plazo. El bosquejo del libro de números los vamos a realizar de la siguiente forma. Vamos a dividir el libro en tres partes. La primera parte, nos habla acerca del viaje de Sinaí a Cades Barnea, en el desierto. Y esto es desde el capítulo 1 al 12, viaje del Sinaí a Cades Barnea. La segunda parte es desde el capítulo 13 al 19 y nos habla de Israel en el desierto, el tiempo de transición. Y la tercera parte consta desde el capítulo 20 al capítulo 36. Y esto nos habla acerca del viaje de Cades Barnea a Moab. Así nosotros vamos a dividir o estructurar, a bosquejar el libro de números. Y en primer lugar vamos a hablar acerca del viaje de Sinaí a Cades Barnea. Desde el capítulo 1 al 4 se nos habla acerca del primer censo. De ahí que viene su nombre en griego, aritmoi, y obviamente su traducción al latín, que es numeri. Nos habla acerca de esto. Capítulo 1, capítulo 4. De cada tribu, a excepción de la tribu de Leví, se hizo este censo. Y quienes fueran mayores de 20 años fueron contados en el primer censo, menos la tribu de Leví, ¿cierto? Fueron contados en el primer censo. El primer censo dio como resultado 603.550 hombres que estaban preparados para la guerra. Entonces, solamente hombres, sin contar niños, sin contar mujeres, sin contar ancianos.
603.550, y sin contar también a la numerosa tribu de Leví. Por eso que mencionábamos cuando estudiamos la panorámica del libro de Éxodo, que lo más probable es que la cantidad de personas que hayan salido de Egipto, tanto hebreos como también extranjeros que se fueron sumando, la cantidad probable es que hayan sido 1.800.000 personas a 2 millones de personas que estaban ahí en el desierto, que salieron de Egipto. Entonces no era un grupo pequeño. No era un grupo pequeño. Recuerden que Moisés también, él trataba de solucionar todos los problemas desde la mañana hasta el atardecer, todas las problemáticas que tenía el pueblo de Israel. Era un buen trabajo. Entonces, no era, si ya 603.550 personas son una gran cantidad, una multitud, 2 millones de personas es obviamente una cantidad considerable. Entonces, ese fue el número de hombres aptos para pelear, para tomar la tierra prometida. Hombres aptos que estaban preparados, ¿cierto?, para pelear en la guerra, 603.550. El capítulo 5 al capítulo 9 nos habla acerca de instrucciones de santidad. Dios llama al pueblo de Israel a santificarse. Una de las características importantes, lo vimos en el libro de Levítico, en la panorámica del libro de Levítico, que una de las características importantes, una de las características de Dios es su santidad. Y Él demanda que también su pueblo sea santo. Hablábamos de ese tema, que no tan solamente esa demanda de santidad eh, es referente a una vida santa, a una vida apartada y una vida moralmente buena que tenía que llevar aceptable que tenía que llevar el pueblo de Israel, sino que también responde a esa actitud de parte de Dios de querer acercarse al hombre. Obviamente el pueblo de Israel tenía que ser santo porque Dios demandaba aquello. Y obviamente era una cualidad que va a bendecir al pueblo de Israel. Santificarse, obviamente iba a apartarse ellos de todo mal, de toda contaminación, de todo pecado, de toda idolatría, de toda costumbre pagana. Obviamente que eso iba también a beneficiar en su vida espiritual. No era algo tan solamente externo, era algo que iba a beneficiar espiritualmente al pueblo de Israel. Pero también esa demanda de santidad también responde a esa actitud de parte de Dios de querer acercarse al hombre, de poder estar cerca de él. Y si Dios quería estar cerca del pueblo de Israel, como lo vemos reflejado allí en el tabernáculo que él mandó a construir esta tienda, este lugar, para, para poder estar allí, para poder posar su presencia en medio del pueblo de Israel, para estar con su pueblo. Vemos que esta demanda de santidad es porque Dios también quiere acercarse a su pueblo. Cuando Él se posa ahí en el monte Sinaí, nadie se podía acercarse porque la santidad, la naturaleza, la esencia de Dios impedía que el hombre se acercara, porque el que se acercara iba a morir. Por eso que Dios después demanda de santidad de su pueblo, para que obviamente el pueblo se apartara de todo mal, de toda contaminación, pero también para que Dios pudiese acercarse a ellos. Y yo creo que esta es una característica de Dios que nos habla acerca de su amor, nos habla acerca de su misericordia, que a pesar como dice la Escritura, aún siendo pecadores, en el Nuevo Testamento dice Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque Él quería acercarse a nosotros. Y aquí vemos la gracia de Dios. Si bien tiempos de ley, tiempos de la ley, como muchas veces nosotros decimos, no era el tiempo de la gracia, era el tiempo de la ley, ojo por ojo, diente por diente. Vemos que muchas veces consideramos el tiempo aquel como un tiempo muy cruel, como un tiempo muy sanguinario, como un tiempo en donde era todo más estricto. Pero aún así vemos en este tiempo la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios reflejado en esta actitud de querer acercarse a su creación, a su pueblo, a sus hijos.
Entonces, capítulo 5, capítulo 9, Dios demanda santidad, da instrucciones al pueblo de Israel para santificarse, la importancia de estar, de presentarse de una forma aceptable delante de Dios. Capítulo 10 y el capítulo 12 nos habla acerca del viaje de Cades Barnea, ¿cierto? A Cades Barnea, perdón, desde el monte Sinaí a Cades Barnea, y nos habla ya de las primeras rebeliones, o nos habla de la rebelión contra Moisés. En primer lugar, hay murmuración del pueblo por la provisión de alimentos. Y aquí el pueblo extranjero que se sumó al pueblo hebreo cuando salen ellos en el Éxodo, empiezan a murmurar, empiezan a hablar que no están satisfechos solamente de comer el maná, ya no estaban satisfechos de comer esta provisión que Dios entregaba. Y el pueblo de Israel, después de ver la provisión de Dios, de ser testigos oculares, de ser beneficiarios de las bendiciones de Dios, aquí vemos cómo reclaman, murmuran, ¿ya? Y se rebelan en contra de Moisés, en contra de Dios. Y aquí vemos cómo Dios responde aún así a la necesidad, a esta rebelión, a esta murmuración, ¿ya? Esta actitud irreverente del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que les provee? ¿De qué les provee? Les provee de carne. Porque el pueblo de Israel ya no quería comer más maná, quería comer carne. Se acordaban de cómo vivían en Egipto. Se acordaban que podían comer pescado, que tenían, si bien eran esclavos, pero podían comer mejor de lo que estaban comiendo en el desierto, según ellos. Y Dios les da codornices. Y no un día, ni 2 días, ni 3 días, sino que un mes les dice la escritura. Y que una cantidad de 2 codos, ¿ya? De altura. O sea, como 1 metro de altura. Dice la escritura que estaban comiendo y que se les salía, hasta que se les salía por las narices. Era tanto lo que el Señor les proveyó, pero aún así también Dios castigó a aquel pueblo con una plaga. ¿Ya? Hubo mortandad en aquel entonces. ¿Por qué? Porque ellos se rebelaron en contra del liderazgo de Moisés. Porque siempre les decían, nos sacaste de Egipto para morir aquí en el desierto, para morirnos de hambre. Estábamos mejor en Egipto. Y obviamente por rebelarse en contra de Dios, de la provisión de Dios. Y no tan solamente el pueblo, sino que también hasta su hermano Aarón y María también se rebelaron en contra de Dios. Y aquí vemos cómo María eh, fue castigada por Dios por esta rebelión. Porque ellos dijeron, ¿acaso Dios no habla también a través de nosotros? No habla solamente no habla solamente a través de Moisés, sino que también habla a través de nosotros. ¿Acaso no es así? Empezaron a rebelarse en contra del liderazgo de su hermano Moisés. Y aquí es donde veíamos anteriormente el texto, un versículo clave donde Dios dice, ¿acaso cuando se levante profeta en el pueblo, ¿cierto? Eh, perdón. Cuando se halle entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños, hablaré con él. Pero con Moisés él hablaría cara a cara. No por figuras, no por sueños, no por visiones, no por cosas figuradas, ¿ya? Sino que hablaría claro, directamente con él. Entonces ahí el Señor le dice, ¿por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Le dice a Aarón y a María, los llama al tabernáculo a los tres, al tabernáculo de reunión, y ahí Dios castiga a, a, a María, o Miriam, también como es conocida, y ella queda leprosa y queda 7 días alejada del campamento, fuera del campamento, por su rebeldía, por su rebelión en contra del liderazgo de Moisés. Entonces, como les decía, aquí vemos claramente en este libro esa característica del pueblo de Israel, la murmuración. Si bien podía
podían enfrentarse a ciertas situaciones no muy favorables para ellos, pero la actitud que ellos tenían frente a estas situaciones eran, eran totalmente contrarias a, contrarias a lo que ya habían vivido, contrarias a lo que a cómo ellos eh, vivían el trato de Dios, porque Dios los protegía, Dios proveía para ellos, Dios estaba ahí para ellos. Realmente el Dios Todopoderoso estaba con ellos. Pero aún así, a pesar de este trato exclusivo de Dios con ellos, aún así ellos se rebelaban. Aún así esta actitud que ellos tenían no era acorde al trato que Dios tenía con ellos. No eran ese trato que ellos tenían con Dios, ya no era equivalente a cómo Dios los trataba. Dios los trataba con amor. Dios los pastoreó en el desierto, pero ellos no se dejaban pastorear. Ellos no se dejaban guiar por Dios. Entonces vemos que el pueblo de Israel está en el desierto. eh, el Señor va con ellos en el tabernáculo. Dios está con ellos, Dios provee para sus necesidades, pero el pueblo de Israel de igual forma no se sentía cómodo, no se sentía satisfecho con todo lo que Dios hacía por ellos. El capítulo 13 y 14 nos habla acerca de este tema crucial, el reporte de los espías. Vemos que aquí el texto es claro en decir que esta decisión de enviar espías no fue de parte de Dios, sino que fue idea del pueblo, no de Dios. Y estos espías, estos dos espías que fueron a la tierra, tuvieron 40 días espiando la tierra de Canaán, ¿ya? Cuando volvieron, ellos trajeron un reporte en parte muy bueno porque vieron que era una tierra fértil, vieron que hablaron maravillas, ¿cierto?, de la nación, pero también infundieron temor en el pueblo porque ellos dijeron que no podían tomar la tierra prometida. 10 de ellos específicamente, excluyendo a Josué y Caleb, ellos dijeron que la tierra no podían tomar la tierra, tuvieron miedo que la nación de Israel no estaba preparada porque los iban a destruir, ¿ya? No iban a ser capaces. Solamente Josué y Caleb, ellos dijeron sí, sí podemos tomar la tierra prometida porque ellos sí confiaron en las promesas de Dios, que Dios era quien les iba a entregar la tierra. Por esta razón, por esta razón, por este reporte negativo, por este reporte que infundió temor en el pueblo de Israel, por esta razón el pueblo de Israel se rebeló nuevamente contra Moisés. Y en esta ocasión querían asesinar a Moisés. Pero aquí interviene el Señor nuevamente. Y aquí los versículos, el capítulo 14, versículo 30 al 33 nos hablan acerca del castigo, las consecuencias de esta actitud del pueblo de Israel. Dios establece que, de acuerdo a los 40 días que los espías estuvieron allí en la tierra de Canaán, averiguando, informándose acerca de esta tierra, esos 40 días se iban a transformar en 40 años. Y esta generación que estaba allí en el desierto no iba a entrar a la tierra prometida. La generación que salió de Egipto no entraría a la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb iban a entrar en la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb. Y aquí, obviamente, el pueblo es condenado a vagar estos 40 años. Los espías que trajeron este reporte negativo mueren como consecuencia de esa actitud que ellos tuvieron, ¿cierto? Y de lo que hicieron en el pueblo, porque infundieron temor en el pueblo de Israel. Los espías mueren y el pueblo de Israel es condenado a vagar los 40 años en el desierto. Solamente Josué y Caleb entran a la tierra prometida. De hecho, Josué se transforma finalmente en el sucesor de Moisés y fue el encargado de
llevar al pueblo de Israel, de introducir al pueblo de Israel en la tierra de Canaán y de conformar las diferentes campañas militares que se llevaron a cabo para poder tomar en posesión la tierra de Canaán, la tierra prometida. El capítulo 15 nos habla acerca de instrucciones nuevamente de santidad. Era muy importante que el pueblo se santificara. El pueblo de Israel no tenía que ser diferente y obviamente no tenía que practicar las costumbres paganas que tenía Canaán en aquel entonces. No se debía contaminar. Por eso hay un llamado permanente. También vemos aquí que continúa el tema de la santidad del libro de Levítico. Aquí en Números continúa este tema de la santidad. Dios demanda al pueblo de Israel ser santo porque Él era santo. ¿Ya? El pueblo de Israel tenía que ser diferente en toda área de sus vidas. Lo vimos en el libro de Levítico, no tan solamente en lo espiritual, como muchas veces pensamos cuando el Señor demanda de santidad de su pueblo, sino que también habla de santidad en cuanto a la alimentación, en cuanto a la higiene, en cuanto a la salud, en toda área de la vida. El capítulo 16 al 19 nos habla de otra rebelión, la rebelión de Coré. Aquí vemos el juicio de Dios, confirma Dios el liderazgo de Aarón, que era el sumo sacerdote. Coré y 250 líderes más de ahí del pueblo de Israel estaban también ponían en duda el liderazgo de Aarón, de Moisés, específicamente de Aarón. Entonces vemos cómo aquí hay juicio sobre ellos, mueren de una forma muy particular porque dice la escritura que la tierra se abre en dos y los traga vivos. Y hay consecuencia, hay mortandad en aquel día, en aquella ocasión. Obviamente porque nuevamente se ve reflejada esta actitud del pueblo de Israel, de murmuración, de rebelión. Y vemos que realmente el pueblo de Israel era un pueblo duro de cerviz, como dice la escritura, duro de cabeza, duro de entender. No entendía que ellos habían sido escogidos por Dios, no siendo nada, pero Dios los había escogido y Dios moraba en medio de ellos. Y Dios los estaba guiando, Dios estaba guiando, estaba proveyendo, estaba asistiéndolos, Dios estaba en medio de ellos y estaba obrando a favor de ellos, pero ellos no lo veían. Ellos veían solamente contradicciones, ellos solamente veían lo negativo y no veían lo que Dios estaba haciendo. No veían lo que Dios estaba trabajando en ellos. Como les dije, Dios los estaba pastoreando. Dios los quería llevar a lugares de delicados pastos, pero el pueblo de Israel quería quedarse en lugares secos. Su actitud era la de un rebaño que no quería ser pastoreado. Vemos aquí que se confirma nuevamente, Dios respalda el liderazgo de Moisés, Dios respalda el liderazgo de Aarón y castiga a los rebeldes. Y finalmente, desde el capítulo 20 al capítulo 36, el viaje de Cades Barnea a Moab, nos habla acerca, el capítulo 20-21, de la muerte ya de Aarón, de María y de Moisés. El capítulo 22, capítulo 25, nos habla acerca del profeta Balaam, que era profeta o adivino, no podemos decir nada. No vamos a estudiar a fondo este tema, pero aquí vemos la historia del profeta Balaam, cómo él se enfrenta al ángel de Jehová ahí, y la burra le habla a Balaam. Vemos esa historia bien particular. Y en el capítulo 26 y 27 se registra el segundo censo. Ahora este segundo censo registra 601.730 personas aptas para pelear en la guerra. Y aquí cuando estamos hablando del segundo censo ya estamos hablando ya del último año del pueblo de Israel en el desierto. ¿Ya?
el último año del pueblo de Israel en el desierto. Entonces vemos que hay una baja de 1820 personas en estos que han sido contabilizados. Y obviamente por la cantidad de veces que vemos que el pueblo de Israel se rebela y caen miles y miles de personas por su obstinación, por su desobediencia, por su rebelión. Y aquí vemos también en esta parte final cómo eh, el capítulo 20-21 que nos habla acerca de la muerte de Aarón y María y del pecado de Moisés, nos habla acerca de cómo Moisés desobedeció también y a causa de su desobediencia no puede entrar a la tierra prometida. ¿Cuál fue el pecado de Moisés? El pueblo de Israel una vez más tenía una queja contra Dios, contra Moisés, contra Dios que tenía sed. Y Dios le dice a Moisés que le hable a una roca, que le hable la peña y de la peña iba a fluir agua. Moisés ya harto del pueblo de Israel, Moisés y Aarón hartos de cómo el pueblo de Israel se quejaba, se rebelaba en contra de él, en contra de Dios, él en vez de hablarle a la peña, la golpeó, golpea la peña y obviamente fluye agua de la peña para abastecer al pueblo de Israel, pero a causa de esta desobediencia, Moisés no puede entrar a la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb de esa generación entraron en la tierra prometida. Solamente Moisés tuvo la oportunidad desde el monte Nebo poder divisar toda, eh, toda la tierra, pero no pudo entrar en la tierra prometida. Y vemos que ya finalmente eh, Josué es el que se iba a encargar de entrar, de hacer entrar al pueblo de Israel en la tierra prometida. Números termina con el pueblo de Israel ya en las llanuras de Moab, ya en los campos de Moab, ya en el lado oriente del río Jordán. Ellos tenían que cruzar el Jordán y poder tomar la tierra prometida. Así termina el libro de Números. Moisés no puede entrar en la tierra prometida, solamente la divisa, ya creo que mencioné y dije la muerte de Moisés. Vemos en el libro de Deuteronomio cómo se relata la muerte de Moisés. Hago esa salvedad. Y en el capítulo 35 podemos ver que se establecen también, se establecen en la tierra prometida. Ya aquí vemos que se van a establecer ciudades de refugio. Ciudades en donde alguna persona que asesinara a otra sin intención de asesinarla, o sea que le diera muerte sin intención, pudiese refugiarse en estas ciudades. 6 ciudades de refugio en la tierra de Canaán, que obviamente después, posteriormente, llega a llamarse Israel, ¿cierto? Pero bueno, aquí tenemos ya nuestra panorámica del libro de Números, desde el Sinaí hasta los campos de Moab, al oriente del río Jordán, a puertas de entrar ya a la tierra prometida. El libro de Números nos habla acerca de estos 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Y la tónica, la característica principal del pueblo de Israel en este tiempo fue la rebelión, la murmuración en contra de Moisés, en contra del liderazgo, en contra de la provisión de Dios. Pero a pesar de que el pueblo de Israel fracasó en esta área, aún así los propósitos de Dios no habían fracasado. Dios de igual forma iba a introducir al pueblo de Israel en la nación, en Canaán, en la tierra prometida. Así que aquí terminamos ya nuestra panorámica del libro de Números. Próximamente, el próximo programa, vamos a hablar acerca del quinto libro del Pentateuco, el último libro de Moisés. Y con esto ya estaríamos terminando el día de hoy nuestro estudio del libro de Números. Espero que Dios les sea bendiciendo y que este tiempo haya sido de bendición para su vida, que haya podido aclarar un poco más todo lo que el libro de Números nos habla.
y nos estaríamos encontrando ya, reuniéndonos nuevamente a través de este medio. eh, el próximo programa, la próxima semana. Que Dios le bendiga y nos estamos encontrando nuevamente en un nuevo programa más de A través de la Biblia. Que Dios le bendiga.